y bienvenidos a todos a este nuevo webinar y último webinar que vamos a tener en el año, en donde pues ahorita estoy compartiendo mi pantalla, en donde pues estaremos hablando un poquito de cómo es que se la inflación, los niveles de los precios para este de 24 y cuál fue el comportamiento en general que tuvo, ya sea tanto a nivel global como a nivel país de los países latinoamericanos que nosotros monitoreamos, así como en sus rubros. Entonces, pues para dar inicio, pues vamos a ir hablando algunos términos necesarios para que todos nos pongamos en contexto de qué es lo que se refiere la inflación. Entonces, pues recordemos que la inflación es la subida en los precios, ya sea de los bienes y los servicios, en donde se contempla tres factores importantes. Uno, que es el tiempo. Este pues debe ser considerado aproximadamente en un periodo de un año, en el cual debería demostrarse incrementos en los precios de los bienes y los servicios durante aproximadamente un año. Otro de los factores es que debe ser notorio en todos los rubros. Esto pues también, como lo había mencionado, debe ser un aumento bastante importante durante un año, pero en todos los rubros que cubre esta inflación. Y otro de los factores es que se puede ver o que se analiza una pérdida de poder adquisitivo. Esto quiere decir que con el mismo salario que uno tiene, pues ya no puede comprar tantos productos como anteriormente se hacía, ya que el dinero pierde este poder adquisitivo. Y pues para otros conceptos que vamos a estar mencionando a lo largo de todo este webinar van a ser los shocks externos. Estos pues son eventos inesperados que pasan, estos pues son imprevistos y que impactan significativamente tanto en las variables económicas como en general en la economía. Pues aquí cabe aclarar un poquito que muchos de estos shocks externos no pueden ser controlados debido a que son de gran magnitud y que muchas veces de estos pues son de impacto negativo. Algunos de los ejemplos de qué pudiese ser un shock externo, pues aquí es donde vienen las pandemias, aquí es donde vienen las guerras, el cambio climático, que son cosas que no se pueden controlar y que no tienen una decisión tan rápida de tomar, sino que llevan un tiempo y que pues pueden afectar de esta manera a las economías. Y pues ya otro de los conceptos que vamos a estar hablando es la parte de la inflación subyacente. Pues este es un término o una medida de la inflación en donde se excluyen los comportamientos o las categorías más volátiles, en este caso la energía y los productos alimenticios. Entonces, ya que nos pusimos un poco en contexto de qué es lo que se refiere esto de la inflación, pues vamos a ver por qué es importante hablar de este tema, porque a pesar de que ya no fue, es un tema que fue importante para el 2022, porque sigue siendo relevante para este 2024. Pues aquí recordando un poquito de cómo es que se ha presentado la mayor caída del poder adquisitivo para 2022. Esta es una gráfica de los ingresos reales de Estados Unidos en donde habíamos mostrado que en los últimos casi 25 años se fue una contracción bastante fuerte la que se tuvieron. Debido a los precios tan altos que se mostraban, pues el poder adquisitivo, como lo habíamos hablado, pues tuvo una caída bastante fuerte. Y que a pesar de que en 2023 ya se había recuperado un poquito, este año específicamente pues ha mostrado nuevamente una tendencia a la baja, a pesar de que no llegue a los niveles o a la caída tan fuerte que se mostró en 2022, pues esta baja o esta caída en tendencia, pues sí ha mostrado una alerta, por decirlo así, ya que se pone en riesgo pues los ingresos reales de la gente. Sin embargo, pues ya podemos alcanzar a ver una moderación bastante estable a nivel general en la inflación. Esta es la inflación general de Estados Unidos. Aquí podemos ver en la línea celeste que ha llegado hasta el 9% en los niveles de los precios y que actualmente cierra en octubre de este año con 2,6%. Sin embargo, recordemos que la meta de la Fed es del 2% y que a pesar de que todavía esté un poquito por encima, pues ya se acerca cada vez más a los niveles que desea la Reserva Federal. Sin embargo, si tomamos solo en cuenta la inflación subyacente, que recordemos que eran todas las categorías menos energía y menos alimentos, pues este todavía de hecho se encuentra por encima de la inflación general y se encuentra en un 3,3%, un poquito más alejada de lo que es establecido por la Fed, que es el 2%.
Ya si nos vamos a la gráfica de la derecha, que ya muestra específicamente cómo es que se encuentran cada uno de estos, tenemos la inflación general, que ya habíamos hablado, que es de 2,6%. Tenemos ya específicamente la de alimentos, que ronda entre el 2%. Energía, que de hecho se encuentra en deflación, por abajo de 4%, y mientras que la inflación subyacente, que es menos estas dos categorías, pues ya habíamos hablado que se encuentra en 3,3%, y que pues ya para finales de año aproximadamente también va a estar en estos rubros, ya que pues tanto para 2024 el rango que fue entre un 3 y 2% en el que se mantuvo la inflación. Sin embargo, pues, ¿cómo es que ha reducido fuertemente la inflación? Y esto es debido a la implementación de la política monetaria restrictiva que impulsaron los bancos centrales de cada uno de los países. Aquí tenemos el caso tanto de Estados Unidos como el caso de la zona euro. Entonces vamos a ir analizando un poquito más a detalle qué es lo que pasó en cada una de estas dos economías. Aquí tenemos en la línea verde cómo es que ha ido el comportamiento de la inflación, que había llegado al 9%, y en la línea azul cómo es que ha ido, o cuál fue la reacción que tuvo la tasa de interés de política monetaria. Habíamos visto que aquí podemos apreciar que a partir aproximadamente después del primer trimestre del 2020, los niveles de los precios empezaron a impulsarse bastante fuerte. Sin embargo, todavía la reacción de la tasa monetaria era nula. De hecho, se encontraba en prácticamente 0%, 0,25 estaba la tasa de interés, y que fue hasta a principios de 2022 en donde empieza a aumentar levemente y que después ya empieza a marcar una tendencia bastante fuerte, lo que generaba incertidumbre en los inversores, en los mercados financieros, y pues al ser una economía bastante fuerte y pues la principal a nivel mundial, pues generó una disrupción o unas incertidumbres bastante fuertes a nivel global. Después de que se alcanzó para julio aproximadamente la tasa más alta, que era del 5%, en donde esta se mantuvo o perduró prácticamente durante un año, pues ya se había visto una baja bastante fuerte, en donde aproximadamente a finales y principios de, perdón, a principios de 2023, donde estas dos gráficas ya habían, pues ya se habían intercambiado, por decirlo así, y sin embargo, hasta ahorita que fue finales de julio aproximadamente, fue en donde ya hubo una disminución y un recorte de las tasas, empezando con un recorte de 50 puntos básicos, y en donde se espera que también los recortes no sean tan abruptos, sino que vayan paulatinamente, debido a que todavía no se ha llegado a la meta, la inflación que recordamos que era el 2%. Sin embargo, pues ya ha habido una mejoría y ha habido o ha incentivado bastante fuerte nuevamente la parte de los mercados financieros y la parte de la confianza de los inversores. Ahora, para el caso de la zona euro, tenemos un comportamiento bastante similar. Aquí la inflación, de hecho, se empieza a disparar hasta prácticamente el siguiente año, finales de 2020, inicios de 2021, en donde de hecho alcanza niveles por encima de los de Estados Unidos, aproximadamente 10%, y en donde la reacción de la tasa de política monetaria fue hasta julio aproximadamente del 2022. Y pues aquí aclarando que la tasa de interés de la zona euro no subió mucho, esto debido pues a la perspectiva un poco negativa y también el decrecimiento que han mostrado las economías de la zona euro, por lo que esta no podía restringirse tanto, y ahorita empieza a bajar eh, sus tasas para poder incentivar nuevamente el consumo y de esta manera pues generar un mayor movimiento en la zona euro. Recordando que pues había mostrado ya desaceleración países importantes como Alemania, como Francia, por lo que la tasa de interés no llegó tan alto como lo fue en Estados Unidos. Y ahorita pues mostrando una inflación de 2,3% para finales de año aproximadamente. Bueno, ahora que nos vamos un poquito al escenario actual y que para poder entender qué fue lo que pasó entre este periodo de tiempo que les acabo de mostrar, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en la economía a nivel general desde 2020 hasta la actualidad. Y pues esta prácticamente las economías fueron influenciadas por los shocks externos,
Empezamos primero en 2020 con la pandemia. Aquí recordamos que fue restricción de todo el comercio, hubo un paro total prácticamente en la producción. Esto generó o tuvo como consecuencia un aumento en los precios de los commodities, en las materias primas, debido a los cierres que hubo por parte de los países. Hubo una interrupción de la cadena de suministros. Recordemos que China, siendo uno de los países que más comercia, pues este fue uno de los últimos en poder abrir sus puertas comerciales y varios de los contenedores estaban almacenados ahí, por lo que se generó también una crisis de contenedores en donde los contenedores habían subido bastante sus precios, y que pues esto generó también complicaciones e impulsó a la alta inflación tanto a nivel global como a nivel de cada uno de los países. Aquí en Guatemala se vivió, en otros países también se vivieron. En general, pues fue una inflación bastante fuerte la que está a nivel global, y pues esto como consecuencia o como medida, los bancos centrales tuvieron que optar por la política monetaria restrictiva, que recordemos que eran las tasas altas, como lo pudimos ver para el caso de Estados Unidos y para el caso de de la zona euro, y que pues actualmente hay otros conflictos que han sido también influenciados, como los conflictos geopolíticos, que recordemos que también está la parte de los conflictos que empezamos a ver en 2022 con la guerra de Rusia-Ucrania, ahorita los conflictos de Medio Oriente, y pues ahorita los cambios que van a irse viendo en la parte del comercio, lo cual podría afectar nuevamente a la inflación, o lo cual pudiese pues agravar un poquito más la situación. Entonces, pues ya las estimaciones, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, pues así es como va a lucir el cierre de inflación. Este es un mapa de calor en donde la mayoría de los países se encuentran en rangos de 3 a 10%. Podemos encontrar a México, aquí encontramos a Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, encontramos a Rusia, a Austria, perdón, a Australia, a India, y pues ya otros, también varios de estos países se encuentran en un rango menor, que es con un crecimiento o con una inflación de entre 0 a 3%, como lo son Estados Unidos, como lo es Canadá, como lo es China, como lo son varios países europeos, Italia, Gran Bretaña, España, y pues ya otros casos que ya sabemos que son por encima del 25%, los cuales pues aquí en Latinoamérica dos son bastante fuertes, que son Venezuela y que son Argentina. En la parte de África tenemos a Egipto, aquí tenemos a Turquía, por lo que pues ya se mira una moderación bastante fuerte a nivel global, en este caso de la inflación. Sin embargo, pues miremos cómo es que estuvieron en los últimos 10 años estas regiones. Pues aquí a simple vista se marca que América Latina y el Caribe siempre es la región que presenta un mayor crecimiento en los niveles de los precios. Actualmente para 2023 se prevé que va a terminar en 13,16%, el mundo en general en 5%, y ya podemos encontrar tanto a la Unión Europea como en los mercados emergentes, perdón, las economías emergentes y en desarrollo en Asia, así como Estados Unidos, en un 2,3% aproximadamente. Y pues también podemos alcanzar a ver que ya algunos han alcanzado los niveles prepandemia que se tenían, como lo es los casos de las economías emergentes y en desarrollo en Asia, que ya alcanza un nivel de hecho más bajo de como se presentaba para 2019. América Latina, pues de hecho todavía no está cerca, porque está en un 13% a un 7% que se alcanzaba, pues todavía le falta camino que recorrer. Estados Unidos ya marca muy similar a como se encontraba para 2019. El mundo, de hecho, todavía está un poquito más alto, y la Unión Europea cada vez se va acercando también más a los niveles prepandemia. Sin embargo, pues recordemos que también todos estos factores que alteraron o que influenciaron en los precios de los niveles, también ha influenciado fuertemente en los crecimientos económicos a nivel mundial. Si lo podemos alcanzar a ver, pues todos los crecimientos son bastante moderados, se encuentran entre 2 prácticamente por ciento, 3 algunos,
Tenemos el caso para Estados Unidos, que en 2024 va a cerrar en 2.8. 2025, de hecho, se muestra una desaceleración de 2.2. América Latina, que se muestra para 2025 un incremento hasta 2.5%, sin embargo, es bastante moderado. La zona euro, recordemos que, pues, como les había mencionado, está en procesos bastante complicados, con bajas realmente bastante fuertes en varios de sus países, por lo que alcanza o va a alcanzar aproximadamente un crecimiento de 0.8% para 2024 y levemente un crecimiento de 1.2 para 2025. Y que también es de mencionar acá que las economías emergentes y en desarrollo de Asia son las que mejor proyección tienen o las que mejor panorama tienen. Esto impulsado por un aumento en la demanda de semiconductores y productos electrónicos, lo cual impulsa bastante fuerte intensifica el crecimiento en esta área, mostrando un crecimiento de 5.3% y para 2025 de 5%. Sin embargo, pues algunas situaciones a futuro pueden agravar nuevamente estas situaciones, tanto en los crecimientos como en la inflación, algunos de ellos pues, repercutiendo un poquito más a largo plazo, como estamos viendo acá, como lo es la volatilidad del petróleo. Recordemos que ante conflictos geopolíticos puede haber una interrupción de este suministro, lo que elevaría nuevamente los precios en el petróleo, como ya lo hemos visto específicamente este año, que pues hubo una complicación de suministros, específicamente por el ataque del Mar Rojo, por lo que tuvieron que rodear y tuvieron que usar otras rutas comerciales, lo que impulsó el precio así de la comercialización de este producto. También recordemos que en noviembre acaba de ser electo nuevamente el presidente Trump para Estados Unidos y que pues dentro de sus discursos y dentro de las medidas que él ha estado hablando fuertemente hace mención acerca de los aranceles, por lo que genera preocupaciones de cómo es que se va a estar manejando la política comercial para los otros países. Y junto con esto también recordamos que ha utilizado o ha mencionado bastante fuerte que va a ser, va a erradicar, por decirlo así, de una manera, la migración, por lo que generaría también como algunas consecuencias para países específicamente latinoamericanos. Y pues también junto a esto se le suma el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. Entonces, ya que hablamos un poquito de esto, pues vamos a ver cómo es que se encuentra la región de Latinoamérica, específicamente los países que monitorea acá. Ya podemos ver también cómo se habían establecido y se habían moderado a nivel mundial la inflación, pues también lo ha hecho para Latinoamérica. De hecho, varios se encuentran entre 2-3%. Colombia todavía destacándose, siendo la inflación más alta de 5.4%. Sin embargo, como lo vamos a ver siguiente, ahorita, después de la desaceleración que tuvo Colombia, a pesar de que todavía sigue siendo la más alta, ha alcanzado ya prácticamente, se encuentra casi a un paso del rango que está monitoreando el Banco Central de Colombia. Y pues ya encontramos también otras, de hecho, economías con deflación, como lo es El Salvador, con menos 0.1, así como lo es Costa Rica también, y Panamá un poquito más, con 1.1%. Entonces, si nos vamos a ver cómo ha sido el comportamiento en los últimos 5 años, primero vámonos a la gráfica del lado izquierdo, donde está el comportamiento de la inflación de Centroamérica. Habíamos visto que en 2023 Costa Rica había mostrado una disminución bastante fuerte hasta llegar a, de hecho, números o crecimientos negativos, es decir, en deflación, y que pues prácticamente ahorita se encuentra en los niveles de precios como se encontraban para octubre de 2024. Aquí, pues ya en las últimas disminuciones que podemos encontrar, tanto para Guatemala como para El Salvador, se muestran ya disminuciones bastante fuertes, ubicándose Guatemala en 1.2%, El Salvador casi también lo mismo que Costa Rica, encontrándose como en los niveles de octubre de 2024, y ya otras un poquito más moderadas también, como las Honduras y Nicaragua, pero en donde cabe mencionar que pues ya estas economías se encuentran dentro de la meta, que la mayoría es de 4% más menos 1, por lo que ya estarían dentro del rango que
que especifica o que es el objetivo de cada uno de estos bancos centrales. Y si ahora nos vamos para el lado derecho, en donde encontramos el resto de los países, es decir, República Dominicana, México, Ecuador, Colombia y Perú, pues así como lo hemos visto, Colombia había alcanzado la inflación más alta para 2023. De hecho, no fue para 2022, sino que fue para 2023, aproximadamente llegando a 14%, y que a pesar de que también mostraba una disminución, esta disminución era más progresivamente, o sea, más paulatinamente, como lo fue en las otras economías, ya que pues cuando ya todos habían mostrado una moderación más fuerte en la inflación, pues Colombia todavía seguía presentando niveles bastante altos. Sin embargo, estos últimos meses ya ha ido suavizándose un poquito más esta situación. Ahora, pues ya para tener un poquito visualmente este comparativo de los países que les hablo, pues aquí encontramos a Colombia, varios países entre 4 y 3%, como les Honduras, como les Nicaragua, República Dominicana, México. Ya encontramos después a otros con una inflación muchísimo más pequeña, de 1 o aproximadamente por ciento, como lo es Guatemala, como lo es Ecuador y Perú, y pues ya van otras en deflación, prácticamente El Salvador y Costa Rica con una disminución bastante ligera, y Panamá un poquito más fuerte de 1,1%. Sin embargo, pues esto lo miramos a nivel general de inflación, pero ahorita nos vamos a ir a cada uno de los rubros, o pues los rubros más importantes que tuvieron o que han presentado mayores modificaciones y que impactan un poquito más dentro del bolsillo de los consumidores. Entonces, pues iniciamos con el rubro de alimentos y bebidas. Ya podemos ver que se ha ido contrayendo, se ha ido bajando fuertemente. Sin embargo, todavía quedan algunos países con precios al alza de cómo se encontraban, como lo es en el caso de Nicaragua, que cierra para 2000, pues prácticamente cierra el año con 5,4%, y México con 4,8%. Estos pues son los dos países que más gravemente han mostrado eh, in- eh, in- aumentos en los precios de alimentos y bebidas. Sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, como Guatemala, que en julio, de hecho, de este año, pues era 8,2% más elevado, así como lo es Perú, que encontraba un casi 10% de cómo se encontraban sus niveles de precios para el año pasado, y que pues ya en octubre ahorita fue disminuyendo bastante fuerte y llegándose a ubicar un poquito más estable. Luego tenemos el rubro de transporte, pues aquí es donde van los precios prácticamente del petróleo. Aquí ya varios de estos países se han ido moderando, a excepción de México y Colombia, que son los que resaltan. México con un crecimiento de 7,2% de cómo se encontraban sus niveles de precios para octubre de 2023, así como Colombia. Colombia, pues a pesar de que sigue siendo alta de 8,4%, miremos desde dónde venía jalando o qué tan fuerte era este crecimiento para mayo de 2024, que el cual era de 15%, disminuyendo fuertemente y a pesar de que todavía esté alto, pues sí ha disminuido fuertemente durante todo el año. Y pues esto también se ha visto con el progreso que ha tenido la inflación general que habíamos hablado de Colombia. Luego tenemos para el rubro de hoteles y restaurantes, siendo uno de los más afectados. De hecho, los servicios en general pues fueron los más afectados, o los que han mostrado mayor dificultad para poder disminuir los precios. Y pues hoteles y restaurantes claramente lo marca. Varios países, así como los Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, y nuevamente sale Colombia con crecimientos bastante fuertes. De hecho, pues Colombia es el que muestra el crecimiento más fuerte con 10,8%, y le sigue República Dominicana con 6,2%. Sin embargo, pues todavía hay metas o hay camino que recorrer para poder disminuir los precios en este rubro específicamente. Sin embargo, también se hace mención de algunos que sí lo han logrado, como lo es Costa Rica, como lo es Panamá y Ecuador, y ahí va en el proceso Perú, en donde pues presentan eh, crecimientos en los precios específicamente de este rubro muchísimo más moderados, entre 2 a 3%. Luego tenemos el rubro de salud,
Pues aquí también ya varios de los países han logrado pues mantener esta inflación o controlar esta inflación en este rubro. Sin embargo, pues se destaca aquí a Honduras, a República Dominicana, a Colombia nuevamente, que presentan todavía niveles fuertes. Colombia presentando el nivel más fuerte de 7,7%, pero disminuyendo desde un 11,6% 6 meses atrás. Y ya por último rubro tenemos el rubro de educación. Aquí pues algunos países también muestran, varios de ellos muestran todavía crecimientos fuertes en los niveles, como lo es Ecuador. Aquí mostramos de un 13%. Sin embargo, miramos 6 meses atrás, el cual era un 21% el crecimiento que se había mostrado en los precios del rubro de educación y que llegando a un 13%, a pesar de que todavía es alto, pues ha bajado y se ha disminuido bastante fuerte. Honduras también con un 10,1%, Honduras manteniéndose así durante los últimos 6 años, perdón, durante los últimos 6 meses. También encontramos otros países como México, como Perú y el caso también de Nicaragua y República Dominicana. Ahora que ya vimos como los rubros más importantes, miremos cuáles fueron los en donde se destacan más los países, es decir, donde más incrementos hay. Pues así a simple vista podemos ver tanto en educación como restaurantes, que fueron dos de las gráficas que vimos actualmente ahorita, que fueron en donde varios países habían mostrado niveles fuertes, así como los para educación, Honduras, México, Colombia y Perú, restaurantes Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y México, y perdón, y Colombia. Sin embargo, también tenemos algunos otros incrementos en otros rubros, como las bebidas alcohólicas y tabaco, en donde Panamá presenta una inflación de 3,5%, bastante moderada, pero todavía siendo uno de sus rubros, de hecho, más altos. Después está Ecuador con 4,3%. Tenemos el caso o el rubro de la vivienda, en donde en Costa Rica los precios están 5,1%, es la inflación. En alojamiento, Colombia un 10,2%. Y para bienes y servicios diversos, se presenta a República Dominicana con un aumento de 5,6%. Y pues ya para ir terminando o ir empezando a concluir, pues qué es lo que hay que prestarle atención a 2025 es mucho que ver con lo que fue a prestarle atención a 2024, ya que siguen vigentes primero los conflictos geopolíticos. Ya les he mostrado o ya les he ido hablando un poquito de cómo es que esto puede afectar y puede elevar los precios de los commodities específicamente. Recordemos nuevamente retrocediendo a lo que pasó en 2022 cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que elevó los precios tanto de maíz como trigo y lo que pudiese, si hay una agravación específicamente de estos conflictos, pues pueden generar disrupciones o un crecimiento bastante fuerte en la parte de los alimentos como en la parte de petróleo. Luego, pues también recordando ahorita en enero vamos a ver realmente qué tan fuerte van a ser esta imposición de aranceles o estas intenciones de aranceles que se tienen por parte de Estados Unidos y específicamente China, que se ha sugerido colocar aranceles del 60% a todos sus productos, por lo que tuviese que prestarse atención de qué es lo que realmente pasaría y cuánto sería el, el monto o la data para los aranceles. También para lo mismo para México y pues para nivel, pues para México un poquito menos, pero también se han impulsado o se han tenido una intención de aranceles, así como lo es para el resto del mundo, que ronda entre aranceles de 10 a un 20%. Otra situación que hay que prestarle atención para 2025 es la parte de los precios de los contenedores, ya que esto va directamente o influencia directamente al consumidor, ya que si suben nuevamente estos precios de los contenedores, como se había visto en los años anteriores, que había llegado de hecho hasta como por $10,000 por encima, pues al subir los precios de esto, realmente los que lo pagan muchas veces y pues en la mayoría de los casos van a ser los consumidores, por lo que hay que también prestarle atención a esta parte. Y pues otra situación u otro factor que no podemos dejar a un lado es los efectos del cambio climático que hemos visto y que se ha evidenciado que esto pues produce o genera un mayor aumento o una disminución, de hecho también en, pues probablemente mayor aumento
en los commodities, así como como está actualmente pasando para el producto del café debido a las sequías que están habiendo en los principales cultivos, pues esto ha afectado directamente a la producción del café, elevando así los precios. Entonces, pues ya en resumen, ya podemos visualizar que a nivel mundial ya ha habido una desaceleración bastante fuerte en los niveles de los precios debido a pues las políticas restrictivas que han impulsado los bancos centrales, elevando sus tasas para poder disminuir esta inflación. Ya después también en los países monitoreados por CABI, varios de ellos ya han alcanzado su meta del cada uno de los bancos centrales. Sin embargo, pues sí miramos bastantes, pues algunas complicaciones entre los rubros, específicamente los servicios, así como se los había mostrado para la parte de hoteles y restaurantes y para la parte de educación. Y pues para también concluir, recordemos que los shocks externos todavía siguen siendo vigentes para riesgos de 2025, como lo son ahorita que hablamos conflictos geopolíticos, conflictos comerciales, la parte de cambio climático y pues todo lo que pueda poner en riesgo o que esto pueda poner en riesgo pues la subida de los precios específicamente de alimentos y energía que recordemos que son los rubros más volátiles que como les había mencionado. Entonces, pues aquí terminaríamos. Muchas gracias por estar en este webinar, el cual fue el último del mes. Aquí les comparto mi correo electrónico por si tienen alguna duda y los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que ahí publicamos cuándo van a ser los siguientes webinars gratuitos, así como alguna información de data económica que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Paula, por tan excelente explicación y comentarte que ya tenemos una consulta en el chat. Álvaro nos pregunta, ¿a qué se debe que en Guatemala ha habido bastante alza en restaurantes? Pues esto, muchas gracias Álvaro por tu pregunta. Realmente como le hemos visto y si quieres voy a regresar un poquito la presentación para que miremos pues que estos sectores a nivel general pues, son los más afectados, son los que no han podido lograr controlar esta inflación. Realmente servicios es el más afectado. Aquí tal vez pues no sé si Ricardo que está por acá acompañándonos nos puede apoyar con esta parte. Sí, muy buenos días y qué gusto acompañarlos. Gracias por estar pues en uno de los últimos webinars que organizamos en el año. Bueno, como bien mencionaba Paula, uno de los primeros argumentos o temas a mencionar es de que no es algo solo de Guatemala. Es de hecho un panorama general que los precios de lo que pudiera tener relevancia con turismo y con restaurantes ha estado subiendo sostenidamente. Tampoco es algo de un último mes, sino es un fenómeno que se va observando durante todo el 2024. Realmente factores particulares o micro que pudieran estar afectando este tema, pues tendríamos que explorarlo en más detalle. Ahorita no tenemos digamos, esa característica, pero seguramente tiene que ver también con costos de distribución al alza. O sea, recordemos que el precio de los alimentos como tal, pues se ha ido moderando levemente, pero eso es el precio de los alimentos retail, pues en mercados, supermercados, abarroterías, etcétera. Pero cuando el alimento es utilizado como insumo para platillos en términos de restaurantes, por ejemplo, pues ese impulso adicional en los precios todavía se está observando. Entonces, en la parte macro creo que es un tema como de rezago, en donde al final ya los precios de los alimentos hacia el consumidor final se van moderando, pero el precio de los alimentos como insumos para restaurantes, pues todavía generan cierto impulso. También un tema, creo, de demanda. Recordemos que los restaurantes, desde la pandemia y luego todavía 2021, 2022, mantuvieron desempeños muy moderados o crecimientos muy bajos. Todavía venían recuperándose de un golpe muy fuerte que significó la pandemia. Y es ahorita que ya es un sector que es uno de los más, de los de mayor dinamismo. Eh, pues también el tema de mayor demanda, pues genera leves alzas en los precios, ¿verdad? Entonces,
En la parte macro creo que por ahí sería la explicación, pero también probablemente hay temas micros que podemos explorar con mucho gusto en mayor detalle. Muchísimas gracias, Ricardo y Paula. Tenemos otras dos preguntas en el chat y la primera nos consulta a Werner. De acuerdo al análisis regional que realizaste, ¿se podría decir que Guatemala es de los países con inflación más baja y estable? Sí, así es. Muchas gracias, Werner, por tu pregunta. Y de hecho, sí, si nos vamos a la gráfica, tal vez donde estamos comparando, sí, de hecho, Guatemala es uno de los más estables que ha logrado mantener su inflación más moderada en comparación de los demás de Latinoamérica. O sea, todos se encuentran bastante ya moderados y dentro de sus rangos, pero sí, Guatemala es uno de los que ha logrado una inflación un poquito más moderada, así como lo vimos también en los rubros, que Guatemala tal vez destacaba en más de alguno, pero no fue en todos los casos. Muchas gracias, Paula. Tenemos una última pregunta. Eric nos consulta, a nivel general, ¿qué se espera para Centroamérica a nivel inflacionario? Sé que es algo complicado pronosticar, pero hablo de la proyección 2025. ¿Mejora o empeora la situación? Muchas gracias, Erika, ahí por tu pregunta. Y si quieres, solo Ricardo te va a guiar un poquito más acá. Sí, con gusto. Una proyección promedio para Centroamérica es difícil porque tenemos países como Panamá y como El Salvador que son dolarizados y por ende van a tender a tener una inflación más baja que la inflación que tenemos los países que tenemos moneda propia. Pero si nos vamos digamos, a la última parte de la pregunta, ¿mejora o empeora? Creo que mejora en términos de que se estabiliza. O sea, ya nosotros para el 2025 en todos los países de Centroamérica o en términos generales en los 11 países de CADI que monitoreamos, vemos que la inflación ya va a estar dentro de los rangos meta o los rangos esperados de inflación. Entonces, pues creo que mejora en términos de eso, ¿verdad? De ya ser una inflación estable, una inflación dentro de la meta. Ojo que, por ejemplo, la inflación de Guatemala de 1.2% está por fuera de la meta. O sea, tampoco es de interés del Banco Central una inflación de 1.2%. Es una inflación entre 3 y 5%. Y lo mismo para la mayoría de países, algunos países como con metas un poquito más bajas. Pero en general, el mensaje es que la inflación sí esperamos que mejore porque se va a mantener dentro del rango meta del Banco Central. Ojo, nada más que eso es asumiendo el escenario central o si nada cambia drásticamente, si hubiera un empeoramiento de los conflictos geopolíticos, por ejemplo, que llevaran a disparar el precio del petróleo, pues obviamente eso cambia el panorama, pero asumiendo que las cosas se mantienen como están ahorita, sí la perspectiva de inflación sería eh, mejor o de más estabilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Y tenemos unas últimas dos preguntas. Neri nos consulta, ¿el incremento salarial, si se diera el 10% más prestaciones del 14%, ese costo se transferirá e incrementará precios? Si se asocia al incremento leve del 2%, ¿esperamos un escenario muy débil económicamente hablando? Sí, Si gustan, abordo la pregunta también. Vamos a ver. Sí, en el caso de Guatemala vemos por descontado ese incremento de 10% en el salario mínimo, que es lo que ya ha anunciado el Ministerio de Trabajo y que muy probablemente, si no es 10%, va a ser muy cerca del 10% de incremento. El tema es de que en un país como Guatemala, quienes están sujetos a condiciones de salario mínimo o similar, o sea, que son empleos formales a los que les aplica este tipo de regulación, son muy bajos. O sea, eso no, ese 10% de incremento salarial no influye en el salario que tienen todas las personas en el sector informal en el país. Entonces, creo que al final dictar ese salario mínimo, lo que afecta es a esa porción de 30% de empleos formales. Obviamente esa porción, pues sí, los costos se van a encarecer, entonces o lleva a desempleo, a despedir gente o a incremento en los costos y obviamente pues eso va a afectar. Pero no creemos que vaya a mover drásticamente nuestras proyecciones o nuestras expectativas porque al final, como digo, es una porción muy baja de la población. Eh, en términos generales, un escenario débil económicamente hablando, no. Sí vemos, pues tampoco vemos un dinamismo impresionante para el otro año en la economía guatemalteca o centroamericana en general.
pero un escenario muy débil tampoco lo vemos porque tenemos características que nos hacen garantizar un crecimiento estable de la economía por al menos por encima del 3%. Entonces tampoco mandaría un mensaje de un escenario débil económicamente, pero sí, digamos, en términos de algunos costos, sí, como los laborales, sí pudieran subir, pero no afectan drásticamente. Y en general, pues una demanda estable, tampoco pujante, pero estable en términos generales. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Y la última pregunta que estaríamos contestando de este webinar nos consulta Jorge. ¿La perspectiva de tasas de interés activas para el 2025 estaría alineada a la proyección de inflación, es decir, a la baja? Y aquí si quieres contesto yo, pues aquí, gracias Jorge por la pregunta. Y sí, realmente así como hemos visto que en las tasas de interés, tanto política monetaria, pues las tasas activas también bajan. Sin embargo, pues no va a ser de la misma manera o no va a ser tan rápido esta disminución que vamos a estar viendo, pero sí tendría la misma tendencia, por decirlo así, a una baja. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias ahí por los aportes. Igual a Ricardo le agradecemos por su participación. Y con esto estaríamos dando por finalizado el webinar de hoy. Para poder ver la grabación, por favor, les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo este webinar y de igual manera, si tienen alguna duda adicional o quieren que los apoyemos con más información, nos pueden escribir al correo que les dejé a través del chat. Esperamos que tengan un excelente día. Fue un gusto acompañarlos y desde ya que tengan unas felices fiestas. Feliz día.